Desde mis primeras investigaciones, comprendí que la mente humana posee una extraordinaria capacidad para narrar, justificar y reinterpretar la experiencia. Puede suavizar el dolor, alterar recuerdos, incluso convencerse de que aquello que hirió profundamente ya no tiene importancia. Sin embargo, mientras observaba a pacientes, meditadores y personas comunes enfrentarse a sus conflictos internos, advertí una discrepancia persistente entre lo que afirmaban y lo que su organismo expresaba en silencio. Pero yo, Jacobo Grinberg, descubrí que el cuerpo conserva una fidelidad absoluta a la experiencia vivida, incluso cuando la mente decide negarla para proteger su estabilidad. Esta revelación no surgió de una teoría abstracta, sino de la observación minuciosa del gesto, de la respiración, del tono muscular que delataba memorias invisibles. He visto sonrisas que intentaban encubrir una contracción profunda en el abdomen. He escuchado discursos de superación mientras las manos temblaban imperceptiblemente sobre las piernas. La mente puede construir relatos convincentes, pero el cuerpo no participa en la ficción. Él responde según la huella real que quedó inscrita en su tejido. Cada experiencia intensa deja una marca en el sistema nervioso, una reorganización eléctrica que modifica la manera en que percibimos el mundo. No se trata de metáfora, es una inscripción fisiológica que condiciona nuestra forma de estar presentes. Cuando una emoción no es plenamente vivida, queda suspendida en el organismo. No desaparece, no se evapora con el paso del tiempo. Se transforma en tensión crónica, en respiración superficial, en postura defensiva. La mente puede afirmar que todo está resuelto, pero el cuerpo continúa reaccionando como si el evento aún estuviera ocurriendo. Allí comienza el conflicto interno, una narrativa consciente que niega y una memoria corporal que insiste. Durante años investigué la relación entre conciencia y realidad, entre percepción y campo neuronal. Comprendí que antes de intentar transformar el mundo externo, debemos escuchar la dimensión interna, donde la experiencia se registra con absoluta honestidad. El cuerpo no es un simple vehículo biológico, es el escenario donde la conciencia se encarna, y si deseamos comprendernos con profundidad, debemos aprender a leer ese lenguaje silencioso que late bajo cada palabra pronunciada. El cuerpo no solo almacena recuerdos, organiza la experiencia presente a partir de ellos. Cada emoción intensa que no fue integrada se convierte en un patrón de activación que influye en la manera en que percibimos el ahora. Si el miedo dominó una etapa de la vida, el sistema nervioso aprende a anticipar peligro incluso en escenarios neutros. Si la tristeza fue constante, la energía vital se contrae y la percepción pierde amplitud. No se trata de imaginación ni de debilidad, se trata de circuitos neuronales que se estabilizaron para garantizar supervivencia. El organismo es coherente con su historia, aunque la mente haya decidido minimizarla. He observado que cuando una persona afirma que ya superó una experiencia dolorosa, pero su respiración se vuelve superficial al evocarla, el cuerpo revela que la integración no ha concluido. El tejido muscular conserva la huella del evento, el sistema autónomo reacciona como si aún fuera necesario defenderse. Esta discrepancia crea una fractura interna, una identidad consciente que se declara libre y un organismo que sigue en alerta. Esa fractura genera agotamiento, porque sostener una narrativa que contradice la sensación exige energía constante. La mente construye argumentos, el cuerpo responde con impulsos eléctricos. La mente justifica, el cuerpo acelera el pulso, la mente intenta olvidar, el cuerpo mantiene la contracción. Cada emoción negada se convierte en tensión persistente, en rigidez mandibular, en opresión torácica, en insomnio inexplicable. El organismo no sabe fingir, solo sabe adaptarse. Cuando la adaptación se prolonga, termina configurando el carácter. Lo que fue estrategia temporal se vuelve identidad permanente. Entonces, la persona ya no dice estoy ansioso, sino soy ansioso. La memoria corporal ha tomado el mando de la percepción. Comprender este proceso implica reconocer que la emoción
antecede al pensamiento. Antes de que formulemos una idea, el cuerpo ya evaluó el entorno según experiencias pasadas. La conciencia racional llega después, muchas veces para justificar lo que el sistema nervioso ya decidió. Si deseamos transformar nuestra realidad interna, debemos comenzar por escuchar esa primera señal somática que aparece antes de la historia mental. Allí, en esa sensación primaria, reside la clave para reconciliar lo que la mente niega con lo que el cuerpo recuerda. Cuando una emoción no es vivida en su totalidad, el cuerpo interrumpe su ciclo natural y la energía queda suspendida en el sistema nervioso. Toda emoción posee un ritmo biológico. Surge, alcanza un punto máximo y luego desciende si no encuentra resistencia. Pero cuando la mente juzga, reprime o invalida lo que se siente, ese ciclo queda inconcluso. La activación no desaparece, se cronifica. He observado cómo la rabia contenida durante años se convierte en hipertensión, cómo el miedo prolongado altera la química interna y mantiene elevados los niveles de alerta, cómo la tristeza negada se manifiesta como apatía persistente. No es una interpretación simbólica, es coherencia fisiológica. El organismo intenta completar aquello que quedó interrumpido. La mente puede decir que no fue tan grave, que ya pasó, que no vale la pena recordarlo. Sin embargo, el cuerpo continúa reaccionando ante estímulos que guardan una similitud mínima con el evento original. Un tono de voz, una mirada, una frase específica pueden activar la misma respuesta que se generó años atrás. No reaccionamos únicamente al presente, reaccionamos al pasado superpuesto sobre él. Esta superposición es invisible para quien no observa con atención su experiencia interna. Por eso muchas personas viven atrapadas en patrones repetitivos sin comprender su origen. Creen que el problema está fuera, cuando en realidad la reacción proviene de una memoria corporal no resuelta. He comprendido que el cuerpo no almacena historias narrativas, almacena sensaciones asociadas a supervivencia. Si en algún momento fue necesario contraerse para protegerse, esa contracción se convierte en referencia automática ante situaciones similares. El organismo no distingue con precisión entre ayer y hoy. Responde según la huella inscrita en su sistema. La transformación comienza cuando llevamos conciencia a esa reacción primaria, no para forzarla a desaparecer, sino para permitir que complete su proceso. Cuando la emoción es experimentada con presencia y sin juicio, el ciclo biológico puede concluir. La energía retenida encuentra una vía de descarga natural. Entonces el cuerpo aprende que ya no necesita mantener activa la misma defensa. En ese aprendizaje se produce una reorganización profunda de la percepción y de la identidad. He comprendido que el cuerpo es un campo de información en constante diálogo con la conciencia. No es una estructura pasiva que simplemente obedece órdenes mentales, es una inteligencia orgánica que evalúa, anticipa y responde antes de que el pensamiento intervenga. Cuando una experiencia resulta abrumadora y no puede ser procesada en el momento en que ocurre, el organismo la encapsula en forma de tensión, de restricción respiratoria, de hipervigilancia sutil. Esa encapsulación permite continuar funcionando, pero también fragmenta la experiencia interna con el tiempo. Esa fragmentación se normaliza. La persona ya no percibe la contracción como algo extraño, la integra a su manera habitual de estar en el mundo. He visto cómo ciertos hombros permanentemente elevados hablan de una historia de exigencia constante, cómo mandíbulas apretadas revelan rabias nunca expresadas, cómo espaldas rígidas delatan la carga de responsabilidades asumidas demasiado pronto. El cuerpo narra sin palabras. Su lenguaje es postura, ritmo, temperatura, impulso. Sin embargo, la cultura nos ha enseñado a privilegiar la mente y a desconfiar de la sensación. Aprendemos a explicar lo que sentimos en lugar de sentirlo plenamente. Este desplazamiento genera una desconexión progresiva. La conciencia se instala en el pensamiento y pierde contacto con la experiencia somática directa. Cuando esa desconexión se prolonga, el cuerpo comienza a intensificar sus señales.
Aparecen síntomas más evidentes, molestias persistentes, estados de ansiedad que no ceden. No son enemigos, son intentos de restablecer comunicación. El organismo insiste en ser escuchado. La reconciliación comienza cuando dirigimos la atención hacia adentro sin intención inmediata de corregir nada. Simplemente observar la respiración, registrar la tensión, permitir que la sensación exista. En ese acto de presencia ocurre algo sutil pero profundo. La fragmentación empieza a disminuir. La emoción que estaba encapsulada se vuelve consciente. Y cuando la conciencia ilumina la sensación sin negarla, la memoria corporal deja de operar en la sombra. Allí comienza un proceso de integración que transforma no solo el cuerpo, sino la forma completa en que habitamos la realidad. El cuerpo recuerda no solo acontecimientos específicos, sino climas emocionales completos. Recuerda la atmósfera en la que se desarrolló, la calidad del contacto, la presencia o ausencia de seguridad. Si el entorno fue impredecible, el sistema nervioso aprendió a mantenerse en alerta constante. Si el afecto fue condicionado, el organismo asoció el amor con tensión y esfuerzo. Estas asociaciones tempranas no siempre son conscientes, pero estructuran la forma en que interpretamos cada vínculo posterior. Cuando alguien se aproxima con cercanía, el cuerpo puede reaccionar con apertura o con retracción antes de que la mente comprenda por qué. Esa reacción inicial es memoria en acción. He observado que muchas personas creen elegir sus relaciones libremente sin advertir que su sistema nervioso busca aquello que le resulta familiar, aunque lo familiar haya sido doloroso. El cuerpo tiende a reproducir patrones que conoce, porque la previsibilidad ofrece una ilusión de control. Así, la memoria corporal no solo conserva el pasado, lo proyecta hacia el futuro. Esta proyección explica la repetición de dinámicas similares en distintos contextos. La mente puede afirmar que desea algo diferente, pero el organismo se orienta hacia lo que reconoce como coherente con su historia. Transformar este patrón implica generar nuevas experiencias somáticas de seguridad. No basta con comprender intelectualmente que una relación es distinta. El cuerpo necesita sentirlo. Necesita experimentar proximidad sin amenaza, expresar límites sin temor, respirar con amplitud en presencia del otro. Cada vez que esa experiencia se repite sin consecuencias negativas, el sistema nervioso actualiza su registro interno. La memoria comienza a reescribirse. Este proceso exige paciencia, porque las huellas antiguas fueron consolidadas durante años. Sin embargo, el organismo posee una notable capacidad de aprendizaje. Cuando se le ofrece una vivencia consistente de estabilidad, reduce gradualmente su hipervigilancia. La emoción deja de anticipar daño y comienza a permitir contacto genuino. En ese momento comprendo que el cuerpo no está condenado a repetir su historia. Puede transformarla desde la experiencia directa. Y esa transformación no ocurre en el pensamiento, sino en la sensación vivida con conciencia plena. Existe un punto preciso en el que la emoción emerge como sensación pura antes de convertirse en relato. Es un instante casi imperceptible, una vibración inicial en el pecho, una presión leve en el abdomen, un cambio sutil en el ritmo respiratorio. Si la mente interviene de inmediato con juicio o interpretación, esa vibración se transforma en historia y se solidifica en reacción. Pero si la conciencia permanece atenta sin apresurarse a nombrar, la emoción revela su naturaleza transitoria. He aprendido que toda emoción es energía en movimiento. No es identidad ni destino. Es un proceso fisiológico que busca completarse. Cuando el miedo es permitido sin resistencia, asciende como una corriente intensa y luego disminuye. Cuando la tristeza es reconocida sin vergüenza, desciende con densidad y finalmente se suaviza. Cuando la rabia se acepta como impulso vital, libera fuerza y después se equilibra. El problema no es la emoción en sí, sino la interrupción constante de su flujo natural. El cuerpo, al no poder concluir el ciclo, mantiene activa la señal de alerta. Así se instala la ansiedad crónica, la irritabilidad persistente, la sensación de vacío. La transformación comienza cuando aprendemos a sostener la sensación sin huir ni dramatizar. Respirar dentro de ella,
permitir que se despliegue, observar su intensidad sin identificarnos completamente. En ese acto de presencia ocurre una reorganización profunda del sistema nervioso. El organismo recibe un mensaje nuevo. Es posible sentir sin fragmentarse. Esta experiencia repetida modifica la estructura interna con mayor eficacia que cualquier afirmación mental. La conciencia encarnada sustituye gradualmente la memoria defensiva. Entonces, la emoción deja de ser amenaza y se convierte en información. Nos indica dónde hubo una interrupción, dónde aún existe una tensión no resuelta. Al escucharla sin negarla, la energía retenida encuentra salida. El cuerpo aprende que ya no necesita mantener la misma protección constante. En ese aprendizaje se abre un espacio entre estímulo y respuesta. Ese espacio es libertad, y en él comienza una manera distinta de habitar la realidad. Cuando el cuerpo empieza a liberarse de tensiones antiguas, la identidad que creíamos sólida comienza a mostrar su carácter provisional. Aquello que llamábamos mi manera de ser revela su origen adaptativo. La timidez que parecía rasgo permanente fue quizá una estrategia ante un entorno invasivo. La dureza emocional que se asumía como fortaleza pudo haber sido defensa frente a la vulnerabilidad. Al reconocer esto, la relación con uno mismo cambia radicalmente. Ya no se trata de corregir defectos, sino de comprender mecanismos. Esta comprensión genera una suavidad interna que facilita la transformación. He observado que cuando una persona permite que su cuerpo complete un movimiento interrumpido, algo profundo se reorganiza. Un llanto contenido durante años, cuando finalmente se expresa, libera una presión acumulada que afectaba incluso la postura. Un temblor que antes se reprimía, al manifestarse sin vergüenza, descarga energía retenida en el sistema nervioso. No es dramatización, es fisiología concluyendo un ciclo pendiente. A medida que estos ciclos se completan, surge una sensación de amplitud. La respiración se vuelve más profunda, el pecho menos rígido, la mirada más estable. Esa amplitud no es solo corporal, es perceptual. La realidad deja de interpretarse exclusivamente desde la defensa. Aparece una capacidad de respuesta más consciente. Entre el estímulo y la acción se abre un intervalo donde la elección es posible. Esa elección transforma la experiencia cotidiana. Ya no reacciono automáticamente ante una crítica, ya no me contraigo sin advertirlo ante la cercanía, percibo la activación, la reconozco como memoria y decido cómo actuar. Este proceso no elimina las emociones intensas, pero modifica la relación con ellas. El cuerpo ya no es un territorio dominado por impulsos inconscientes, se convierte en un espacio habitado con lucidez. Y cuando la conciencia habita plenamente el cuerpo, la identidad deja de ser una colección de defensas y se convierte en presencia dinámica, capaz de adaptarse sin negarse a sí misma. A medida que la conciencia se enraiza en el cuerpo, la percepción del entorno comienza a transformarse de manera sutil pero decisiva. El mundo ya no se experimenta únicamente a través de filtros defensivos, sino desde una sensibilidad más equilibrada. He comprobado que cuando el sistema nervioso reduce su estado de alerta constante, los estímulos dejan de interpretarse automáticamente como amenaza o exigencia. El rostro del otro ya no activa de inmediato una respuesta de protección, puede ser observado con mayor apertura. Esta modificación no proviene de un esfuerzo mental por ser más positivo, sino de una reorganización fisiológica profunda. El cuerpo, al sentirse más seguro, amplía su rango de respuesta. La respiración se vuelve más estable, el ritmo cardíaco más coherente, la musculatura menos rígida. Estos cambios internos alteran la forma en que la realidad es percibida. Comprendí entonces que la conciencia no es una entidad separada del organismo, sino un fenómeno que se expresa a través de él. Cuando el cuerpo está contraído, la conciencia se experimenta limitada.
Cuando el cuerpo se flexibiliza, la percepción se expande. He observado que incluso pequeños ajustes corporales pueden modificar el estado emocional, enderezar la espalda, relajar el abdomen, permitir que la exhalación sea más larga que la inhalación, envía señales claras al sistema nervioso. No se trata de una técnica superficial, sino de una intervención directa en la base fisiológica de la experiencia. Cada nueva vivencia de seguridad reconfigura la memoria interna. El organismo aprende que puede permanecer presente sin activar antiguas defensas. Con el tiempo, esta repetición crea una nueva referencia corporal. La identidad comienza a sostenerse en la experiencia de regulación en lugar de en la experiencia de amenaza. Así, el cuerpo no solo recuerda lo que la mente negó, también puede recordar lo que la conciencia integra deliberadamente. Esta capacidad de aprendizaje continuo revela una dimensión esperanzadora. No estamos condenados a repetir patrones inscritos en nuestra biología. Podemos, a través de la atención sostenida y la experiencia directa, reorganizar la relación entre emoción y percepción. Y en esa reorganización, la realidad misma adquiere un matiz distinto, más amplio, más consciente. Existe un instante extremadamente breve en el que la memoria corporal se activa antes de convertirse en reacción visible. Es una contracción mínima, un ajuste casi imperceptible en la postura, una aceleración sutil del pulso. Durante mucho tiempo ese instante pasó desapercibido para la mayoría, porque la atención estaba volcada hacia el exterior. Sin embargo, cuando la conciencia se afina, comienza a detectar ese microevento interno. Allí reside un punto crucial de transformación. Si en ese momento intervenimos con presencia en lugar de identificación automática, el patrón puede modificarse. No se trata de bloquear la emoción, sino de observarla mientras surge. He experimentado que cuando la sensación es reconocida tempranamente, pierde parte de su inercia reactiva. La memoria corporal sigue manifestándose, pero ya no domina por completo la conducta. Aparece una distancia lúcida entre el impulso y la acción. Esa distancia es libertad encarnada. Muchas veces creemos que nuestra respuesta es inevitable, que somos así y no podemos cambiarlo, pero esa creencia se sostiene en la falta de observación del proceso interno. Cuando vemos con claridad cómo se activa el cuerpo, comprendemos que no somos la reacción, somos la conciencia que puede acompañarla. Este descubrimiento modifica profundamente la identidad. El pasado deja de imponerse como destino inalterable. El organismo puede activarse, pero la conciencia puede decidir cómo responder. Con práctica constante, el sistema nervioso aprende que no necesita escalar cada estímulo a nivel de amenaza. Se instala gradualmente una nueva memoria, la memoria de regulación consciente. Esta memoria no niega la historia previa, pero la integra en un marco más amplio. El cuerpo comienza a confiar en que la experiencia presente no es idéntica al pasado. Así, la reacción automática pierde fuerza y la respuesta deliberada gana espacio. En ese espacio emerge una forma distinta de vivir. No es ausencia de emoción, es presencia plena ante ella. Y cuando esa presencia se vuelve habitual, la vida cotidiana se transforma en un campo de aprendizaje continuo, donde cada activación es una oportunidad de integración. Cuando el cuerpo deja de reaccionar constantemente desde la memoria no integrada, la experiencia del tiempo se reorganiza. El pasado ya no invade el presente con la misma intensidad y el futuro pierde su carga anticipatoria. He observado que muchas personas viven atrapadas en una temporalidad fragmentada. El organismo permanece anclado a un evento antiguo, mientras la mente intenta proyectar control hacia adelante. Esta disonancia genera fatiga profunda, porque el sistema nervioso no encuentra coherencia entre lo que siente y lo que piensa. Cuando comenzamos a habitar el cuerpo con atención, esa fragmentación se reduce. La respiración consciente actúa como ancla en el ahora, recordándole al organismo que la experiencia actual es distinta a la que originó la defensa. No es una afirmación mental, es una vivencia directa.
El pecho se expande sin que ocurra daño, el contacto visual se sostiene sin amenaza, la voz se expresa sin castigo. Cada una de estas experiencias actualiza la información inscrita en el sistema nervioso. Comprendí entonces que la conciencia encarnada tiene la capacidad de reescribir la relación con el tiempo. El pasado no se borra, pero deja de dictar cada respuesta. El futuro ya no es imaginado exclusivamente desde la herida, sino desde la posibilidad. Esta transformación produce una claridad distinta en la toma de decisiones. Las elecciones dejan de basarse en evitar el dolor antiguo y comienzan a orientarse hacia la coherencia interna. El cuerpo, al sentirse más seguro, permite mayor apertura. La postura se suaviza, la respiración se profundiza, la mirada se vuelve más estable. Estos cambios no son superficiales, son indicadores de una reorganización profunda. Cuando cuerpo y conciencia se alinean en el presente, la percepción del mundo adquiere una cualidad más directa y menos distorsionada. La realidad deja de ser un reflejo constante del pasado y se convierte en experiencia viva. En esa vivencia renovada surge una sensación de integridad que antes parecía inalcanzable. A medida que la integración avanza, surge una sensibilidad más refinada hacia los propios estados internos. El cuerpo deja de ser un territorio desconocido y se convierte en fuente constante de información. Percibo con mayor claridad cuando una emoción comienza a gestarse, cuando una tensión intenta instalarse, cuando la respiración pierde amplitud. Esta percepción temprana no genera ansiedad, genera comprensión. La conciencia ya no llega tarde a la experiencia, la acompaña desde su inicio. He observado que cuando el organismo se siente escuchado, reduce la intensidad de sus señales extremas. No necesita gritar mediante el síntoma si fue atendido en el susurro de la sensación inicial. Esta relación distinta con el cuerpo transforma también la manera en que nos vinculamos con los demás. Al estar más conectados con nuestra propia activación, podemos reconocerla sin proyectarla. La crítica ya no se vive automáticamente como ataque, la distancia no se interpreta de inmediato como abandono. Existe un espacio interno donde la emoción puede ser sentida sin convertirse en reacción defensiva. Ese espacio es resultado de múltiples actos de presencia acumulados. Cada vez que una emoción fue atravesada sin negación, se consolidó una memoria de regulación. Con el tiempo, esa memoria se vuelve referencia principal. La identidad deja de organizarse alrededor de la herida y comienza a sostenerse en la experiencia de coherencia, pensamiento, emoción y acción se alinean con mayor facilidad. Esta alineación produce una sensación de integridad que se percibe físicamente. El cuerpo se siente más liviano, la respiración más fluida, el movimiento más natural. No significa ausencia de desafíos, sino mayor capacidad de enfrentarlos sin fragmentarse. Comprendo entonces que la verdadera transformación no consiste en eliminar emociones difíciles, sino en ampliar la conciencia que las contiene. El cuerpo, antes visto como fuente de conflicto, se revela como aliado en el proceso de expansión. Cada tensión integrada amplía el campo perceptual. Cada emoción aceptada fortalece la presencia. Y en esa presencia encarnada comienza a manifestarse una forma más consciente de habitar la vida. Al final de esta exploración comprendo con mayor claridad que el cuerpo nunca fue el enemigo ni el obstáculo en el camino de la conciencia. Fue, desde el inicio, el guardián fiel de aquello que no supimos procesar. Cada tensión, cada contracción, cada síntoma silencioso representó un intento de preservar la integridad ante experiencias que desbordaban nuestra capacidad de comprensión en ese momento. La mente pudo haber negado, minimizado o reinterpretado los hechos, pero el cuerpo mantuvo intacta la huella para que, cuando estuviéramos preparados, pudiéramos integrarla. El cuerpo recuerda lo que la mente niega, pero también conserva la posibilidad de reconciliación. Cuando llevamos presencia a la sensación que antes evitábamos, ocurre un acto de reunificación interna. Lo que estaba fragmentado comienza a dialogar. Lo que estaba congelado recupera movimiento. Esta integración no es un evento espectacular, es un proceso sostenido que exige honestidad y paciencia. Sin embargo, sus efectos son profundos. La identidad deja de estar organizada
alrededor de defensas inconscientes y comienza a estructurarse en torno a la conciencia encarnada. Ya no vivimos reaccionando automáticamente desde heridas antiguas. Vivimos respondiendo desde una percepción más clara del presente. El pasado se convierte en aprendizaje integrado y no en destino repetido. El futuro deja de proyectarse desde el temor y se abre como posibilidad. Esta transformación se siente en el cuerpo, en la respiración amplia, en la postura equilibrada, en la mirada que puede sostener contacto sin tensión. Allí se manifiesta la coherencia entre emoción y conciencia. Si algo deseo que permanezca después de este recorrido, es la invitación a escuchar el lenguaje silencioso de tu organismo antes de que se convierta en grito. Permite que cada emoción complete su ciclo. Permite que la sensación sea reconocida sin negación. En ese acto sencillo y profundo comienza una manera distinta de habitar la realidad. Y cuando cuerpo, emoción y conciencia se alinean, cada instante adquiere una densidad significativa que transforma no solo la experiencia individual, sino la forma en que participamos en el tejido mismo de la vida.